Hola a todos, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Espero se encuentren muy bien. Les cuento que yo estoy súper feliz de por fin compartirles el primer tutorial de Navidad del año. Y es este adornito para nuestro arbolito. Lo pueden personalizar con la foto de sus seres queridos. El gorrito lo pueden tejer del color que ustedes gusten, rojo como el mío, verde, azul u otro color. Lleva muy poco material y es súper fácil para ti si eres principiante. Antes de empezar con el tutorial, me gustaría invitarte a suscribirte y así podrás disfrutar de los próximos tutoriales. También recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, vámonos con la lista de materiales. Estaré tejiendo con este hilo que se llama Sinfonía. Es de algodón 100% mercerizado y es de 2 milímetros de grosor en los colores blanco y rojo. Aguja de tejer de 2.5 milímetros, una aguja lanera y una tijera. Empezaremos haciendo un anillo mágico. Para ello vamos a rodear nuestro dedo índice, colocamos la aguja por aquí, sacamos hilo y luego vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. A continuación vamos a hacer puntos altos, así que tomamos lazada, introducimos dentro del anillo central, pasamos hilo por los 2 primeros anillos, luego por los 2 que siguen. Continuamos igual haciendo puntos altos, tomamos lazada, introducimos, sacamos, pasamos por los 2 primeros anillos y cerramos. Continuaremos tejiendo puntos altos hasta tener 11 puntos, ya que las 3 cadenas de subida cuentan como un punto alto y nos dan un total de 12 puntos disponibles. Ya he tejido los puntos necesarios y también he tirado del hilo para cerrar el anillo central. Ahora vamos a introducir la aguja en la tercera cadena de subida y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Subimos 3 cadenas, tomamos lazada y en este mismo punto vamos a estar haciendo un punto alto. Luego de este punto alto vamos a tomar lazada y en el siguiente punto vamos a tejer 2 puntos altos, creando un aumento. Este sería el segundo aumento, ya que el punto alto que hicimos anteriormente va unido con las 3 cadenitas, formando un aumento. Continuaremos tejiendo 2 puntos altos en cada punto hasta finalizar la vuelta. Ya por aquí tengo mis aumentos listos. En total serían 12 aumentos, 24 puntos altos disponibles para la siguiente vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta introduciendo la aguja en la tercera cadena de subida. Y para la siguiente vuelta vamos a estar subiendo 2 cadenas. Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a estar haciendo un medio punto, así que introducimos la aguja, sacamos y pasamos hilos por los 3 anillitos. Ya está listo. Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a estar tejiendo 2 medios puntos altos para crear un aumento. Ya por aquí tenemos 1 y 2. Continuaremos con un medio punto alto en el siguiente punto y luego otro aumento. Esta será la secuencia para esta tercera vuelta. Un aumento, un medio punto alto, un aumento y así hasta finalizar la vuelta. Ya casi termino esta vuelta. Como podrán ver, aquí me falta un aumento, ya que luego de las 3 cadenas nosotros hicimos un medio punto alto, así que en ese punto donde subimos las 3 cadenas vamos a hacer el último medio punto alto. Luego vamos a cerrar con un punto deslizado introduciendo la aguja en la segunda cadena de subida. A continuación vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a colocar las cadenas de esta forma. Para ello vamos a contar 2, 4, 6, 8 y 10. En el punto número 10 vamos a ingresar la aguja de esta manera y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí, vamos a continuar con la siguiente vuelta. Así que subimos una cadena, tomamos lazada y en el siguiente punto, o sea este de aquí,
Vamos a ingresar la aguja pero por dentro del punto y hacemos un medio punto alto. Tomamos lazada y en el siguiente punto también hacemos un medio punto alto. Ya hemos tejido dos, tomamos lazada y en los dos siguientes puntos vamos a hacer una disminución. Así que sacamos hilo, luego ingresamos la aguja en el siguiente punto, sacamos hilo, tomamos y cerramos estos 4 anillitos. Una vez listo, vamos a repetir 3 medios puntos altos en los puntos que siguen. Llevamos 2, así que vamos a hacer el tercero. Y ahora sí vamos a repetir la disminución. Esta será la secuencia que vamos a estar repitiendo. 3 medios puntos altos, una disminución y así hasta haber llegado a este punto de aquí, que es donde empiezan las cadenas. Ya por aquí yo he llegado a ese punto. Así que ahora vamos a continuar con puntos bajos en cada cadenita disponible. Ya he tejido el último punto bajo, así que voy a cortar esta hebra. Tiramos el anillito para luego hacer el cierre perfecto. Nos vamos a ayudar con una aguja lanera y la vamos a ingresar en el primer punto que hicimos, este de aquí. Luego vamos a enhebrar la aguja. La pasamos a través del punto de esta manera y luego pasamos la aguja por el último punto que hicimos, introduciendo la aguja adentro del punto hacia la parte de atrás de nuestro punto. Ya tenemos nuestro cierre perfecto listo. Ahora vamos a esconder esta hebra introduciendo la aguja a través de los puntos que ya hicimos. Ya esta parte nos queda lista. Esto lo podemos cortar y también podemos esconder esta otra hebra de acá. Continuamos con la barba de nuestro santa y vamos a introducir la aguja en el último medio punto alto que hicimos. Tejemos un nudo deslizado y luego sacamos este anillito. Subimos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos un punto base y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a repetir 4 cadenas, nos saltamos un punto y luego un punto deslizado en el siguiente. Esto lo vamos a estar repitiendo en todo este borde hasta haber llegado aquí al primer medio punto alto que hicimos. Miren, ya he terminado la barba, así que ahora vamos a pasar este anillito para la parte de atrás. Hacemos una cadena, cortamos la hebra y tiramos del anillito. Esta hebra luego la vamos a esconder igual con ayuda de una aguja lanera. Ahora vamos a tejerle el gorrito a nuestro santa. Para ello vamos a buscar el nuevo color, en este caso rojo. El gorrito lo pueden tejer del color que más les guste, azul, verde o rojo como el mío. Bien, vamos a empezar, así que vamos a introducir la aguja por el primer punto y por el punto de atrás. Tomamos hilo, subimos una cadena y en el punto que está adelante, no el de atrás, vamos a hacer un punto bajo. Continuaremos haciendo puntos bajos en estos puntos de aquí que fueron las cadenitas que hicimos hasta llegar al final de estas cadenitas. Cuando lleguemos al último punto, este de aquí, vamos a introducir también la aguja por la parte de atrás de esta manera. Sacamos hilo y hacemos el punto bajo. Ok, vamos a subir una cadena, giramos y vamos a hacer la segunda vuelta. Nos vamos a saltar el primer punto y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Ya finalizada esta vuelta vamos a girar y vamos a subir una cadena. Vamos a empezar con una disminución, así que vamos a introducir la aguja por aquí. Sacamos. Introducimos en el siguiente punto y cerramos.
Ya tenemos nuestra disminución lista. A continuación vamos a estar tejiendo 5 puntos bajos. Ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. En los dos puntos que nos hacen falta vamos a tejer otra disminución, así que introducimos, sacamos, introducimos en el siguiente punto, sacamos y lo cerramos todo. Vamos a girar, subimos una cadena y vamos a estar tejiendo puntos bajos en cada punto disponible. En total son 7 puntos bajos. Ya he finalizado esta vuelta, vamos a girar, subimos una cadena y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Introducimos la aguja por aquí, sacamos, introducimos en el siguiente y cerramos creando una disminución. La única diferencia es que vamos a estar tejiendo solamente 3 puntos bajos entre medio de las dos disminuciones. Ya por aquí yo los he tejido, así que voy a hacer mi disminución sacando hilo en los dos puntos que nos faltan y luego cerramos. Ya tenemos las dos disminuciones. Giramos y para esta vuelta no vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Ya está listo por aquí, vamos a girar, subimos una cadena y vamos a repetir la disminución de la vuelta número 3 y 5. Introducimos, sacamos y cerramos. Vamos a tejer un punto bajo y luego la disminución. Ya está listo, giramos, subimos una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos en esta vuelta. Ya por aquí está lista, giramos, subimos una cadena y para esta vuelta solamente vamos a hacer una disminución, así que introducimos, sacamos, cerramos y hacemos un punto bajo en el punto que nos queda. Giramos, subimos una cadena y vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Giramos para empezar la nueva vuelta, subimos una cadena y vamos a hacer entonces sí una disminución. Sacamos en el siguiente punto y cerramos. Ya hemos finalizado la estructura del gorrito. Subimos una cadena, cortamos la hebra y tiramos del anillito. Ahora le vamos a hacer un borde con puntos bajos. Para ello vamos a tomar el mismo color. Si ustedes quieren pueden colocarle otro. Y vamos a estar introduciendo la aguja en la cadenita que subimos aquí. Hacemos una cadena y vamos a empezar a tejer puntos bajos en cada vuelta que hicimos. Aquí este sería el de esta vuelta, luego nos vamos a la siguiente vuelta y hacemos un punto bajo y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior del gorrito. Al llegar a la parte superior vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer otro punto bajo en ese mismo punto. Vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar a la parte de abajo. Y una vez lleguemos acá abajo, vamos a cortar la hebra, hacemos una cadena y tiramos del anillito. Este hilo luego lo vamos a esconder con una aguja lanera en la parte de atrás. Antes de hacer eso vamos a hacer la bolita que va aquí arriba. Y para ello vamos a utilizar color blanco. Vamos a rodear nuestro dedo índice, introducimos la aguja, sacamos, subimos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto en particular que es el punto puff.
Vamos a tomar lazada, introducimos, sacamos, tomamos lazada, introducimos, sacamos y una vez más tomamos lazada, introducimos y sacamos. En total lo hicimos 3 veces. Ahora sí vamos a cerrar y listo. Vamos a hacer uno más. Aquí solamente lo repetimos 3 veces, ya que las 3 cadenas cuentan como uno de esos puntos. Continuaremos con el siguiente. Tomamos lazada, introducimos, sacamos, tomamos lazada, introducimos, sacamos y así hasta haberlo hecho 4 veces. Ya por aquí lo hice 4 veces. Vamos a cerrar los puntos, vamos a pasar por todos los puntos menos por el primerito y ahora sí vamos a cerrar. Esto lo vamos a estar repitiendo 2 veces más, en total son 4. Ok, ya por aquí he tejido los 4 puntos puff, así que ahora vamos a tirar de este hilo para cerrar el anillo central y luego vamos a introducir la aguja en la parte superior del primer punto puff. Hacemos un punto deslizado y listo. Por aquí este hilo lo podemos esconder en la parte de adentro. Y lo que nos queda lo vamos a cortar. Ahora vamos a buscar el proyecto que estamos haciendo y vamos a pasar la aguja por la parte superior del gorrito, desde la parte de atrás hacia adelante. De esta manera, entonces vamos a pasar este anillito por allí, tiramos, hacemos una cadenita y vamos a introducir la aguja en el siguiente punto, desde atrás hacia adelante, y luego introducimos en la parte de aquí de la bolita que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer lo que va a sostener nuestro proyecto al arbolito. Vamos a tejer un total de 25 cadenas. Ya por aquí tengo mis 25 cadenas. Vamos a introducir la aguja en el punto que está después y vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena, cortamos la hebra y tiramos del anillito. Y bueno, ya solo nos queda esconder las hebras. Ya por aquí he escondido mis hebras y les va a quedar algo así. Miren qué bonito se ve. Ahora solo nos falta decorarlo con la foto de su preferencia. En mi caso pues yo escogí una de mi niña. Esta foto tiene un tamaño carnet. Le corté las puntitas y listo. Lo ingreso de esta manera al proyecto. Espero que este proyecto les haya gustado tanto como a mí. Lo hagan y me compartan sus fotitos por Instagram. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.